Hola, te doy la más cordial bienvenida a la materia de Prácticas Profesionales 1. Soy la maestra Alba Ramos Morales y como en el resto de las sesiones tengo el gusto de acompañarte. Bueno, lo que vamos a ver en esta sesión es lo siguiente. Estamos entrando a la sesión 5, la unidad de aprendizaje número 9. Bueno, los objetivos de esta sesión es el conocer la importancia del monitoreo, conocer de cierta manera las prácticas y los aspectos que son importantes para poder estructurar todas estas situaciones y que nos puedan ayudar a revisar y a guiar otros proyectos que tú hagas dentro de la organización. Bueno, por principio de cuentas, el primer concepto que vamos a ver en la sesión de hoy es la gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos? A final de cuentas, gestión es el manejo, es el control. Un proyecto, pues bueno, es un trabajo, es una actividad. Pero si ya unimos estos dos conceptos, la gestión de proyecto es el conjunto de todos esos pasos o metodologías para poder llevar a cabo un proyecto. Todos y cada uno de esos pasos deben de seguir un orden en específico. La gestión de proyectos nos hace y nos ayuda precisamente a encontrar una lógica en todas y cada una de las actividades. Un proyecto, para que sea exitoso, debe de tener un inicio, un proceso y un fin. Y en este caso, la gestión de proyectos nos ayuda a entender desde dónde iniciar, cómo va siendo nuestro proyecto, cómo va evolucionando y caminando y cuál es el final. Y obviamente la gestión de proyectos nos va a permitir el encontrar las desviaciones o nos va a permitir ayudarnos de las cosas positivas que hayamos encontrado dentro de nuestro análisis y dentro de nuestra evaluación. Debemos entender por principio de cuentas que todo proyecto tiene un alcance. De pronto te preguntarás, bueno, ¿y qué es el alcance? ¿O cómo determino cuál es el alcance? Bueno, el alcance de un proyecto es la suma de todos los productos, de todos los servicios o de todos los resultados que se producen, digamos, durante un determinado tiempo. Pero el alcance es el área o es la influencia que un proyecto puede tener. Por eso es importante siempre establecer que un alcance debe de ser positivo, que un alcance debe de ir más allá, que debe de ser beneficioso y que debe de involucrar a todas las personas dentro de una organización. Dentro de tus prácticas es importante determinar que el alcance siempre debe de ser el adecuado, porque eso indica todas las personas y todas las áreas que van a estar involucradas en un proceso. El alcance de un proyecto también lo podemos definir como el trabajo que se lleva a cabo para producir algo. En este sentido, todas las personas tenemos alcances, porque todas a final de cuentas realizamos una actividad y buscamos obtener un fin. Debemos de comprender que hay factores que impactan o que nos ayudan a que un alcance resulte exitoso o de pronto que un alcance de cualquier proyecto no genere los resultados que nosotros estábamos esperando. Algunos de los factores son los niveles de recursos. ¿A qué me refiero con esto? El proyecto que tú vayas a elaborar en la empresa del giro que sea, si es un producto o si es un servicio, debe de contar con los recursos necesarios para lograr el objetivo. Los recursos son los recursos humanos, es decir, debemos de tener a las personas preparadas y capacitadas para que lleven a cabo una tarea. Debemos de contarlos con los recursos monetarios, es decir, el dinero necesario para lograr las actividades. Debemos de contar con los recursos materiales, es decir,
Todos los insumos, las herramientas, el mobiliario, todas aquellas partes que nos van a ayudar a fabricar un artículo o prestar un servicio. Si en este momento yo no cuento con los recursos necesarios, debo de encontrar la manera para obtenerlos. No puedo quedarme llorando y esperando que mágicamente me caiga todo del cielo. No puedo esperar que una persona me dé todos los recursos solamente con yo pensarlo. No. Si yo en este caso, como dirigente de una organización, si yo en este caso como encargado de un área o en un dado caso como estudiante que estoy analizando todas estas situaciones, debo de mencionar y debo de buscar todos los medios posibles para obtener todos los recursos que yo necesito. Si yo no cuento con los recursos necesarios, el producto o el servicio que yo entregue al final no va a ser el adecuado y no va a satisfacer las necesidades del mercado. También el alcance de un proyecto, también se ven las restricciones regulatorias, es decir, todas esas leyes y todas esas normas que se establecen. Es muy importante que dentro de una organización exista un reglamento. ¿Por qué? Porque un reglamento simple y sencillamente va a regular el comportamiento de las personas, va a felicitar o va a apoyar cuando las cosas se hagan bien, pero también va a llamar la atención y va a sancionar cuando las cosas se hagan mal. Este reglamento no es ni siquiera para fastidiar al elemento humano, no es para hacerlo rabiar, sino más que nada para adaptarlo al entorno y para que esté preparado para comportarse, para conocer y para adaptarse al resto del mundo. Y te menciono el resto del mundo porque todas las empresas en un futuro desean ser reconocidas a un nivel internacional. Y en este caso debemos de comprender que si en nuestra propia familia pensamos diferentes, imagínense en otras personas, en otras culturas, en otros países, y se debe de manejar un reglamento para poder interactuar y respetar y que nos respeten. También otro de los factores de impacto son los requisitos cambiantes, es decir, la oferta y la demanda. ¿En base a qué me están demandando? Si es un producto quizás de moda, es algo que quizás es pasajero o es algo que ya se va a quedar de manera definitiva. Si es un servicio que es un hábito constante o es un hábito esporádico. Todas y cada una de las personas tenemos obviamente demandas que necesitan ser satisfechas y ahí es donde entra el trabajo de las empresas, el satisfacer todas y cada una de esas necesidades. En este caso, la labor del practicante no es el prestar, digamos, directamente el producto o prestar directamente el servicio, sino es encontrar si la empresa es capaz de producir lo que se le está pidiendo. También en este caso, un factor que impacta mucho en el alcance de un proyecto son los riesgos internos y externos. No sé si recuerdas que al inicio de las sesiones yo te mencionaba una de las herramientas, que es la herramienta FODA. La herramienta FODA no solamente está para que precisamente, pues bueno, tú identifiques lo bueno y lo malo, sino precisamente para que establezcas estrategias para utilizar lo bueno para resolver lo malo. Este tipo de herramientas, la herramienta FODA, te va a permitir a ti conocer cuáles son las dificultades que se pueden presentar en una empresa y el hecho de encontrar soluciones para resolver esas dificultades. Y también otro factor que puede dificultar el alcance de un proyecto es la limitante del tiempo. Yo en ocasiones te he mencionado que en este caso el tiempo es muy importante establecerlo. Todas las empresas siempre dicen, quiero crecer en un futuro. Las personas lo decimos, quiero ser el mejor en un futuro. Pero la pregunta es,
en cuánto tiempo es el futuro. Porque un futuro puede ser dentro de 5 minutos, conforme puede ser dentro de 50 años. Un futuro puede ser el día de mañana, conforme pueden pasar 300 años. En este sentido es importante limitar el tiempo, es limitar un espacio. ¿En cuánto tiempo quiero llegar? ¿Durante cuánto tiempo quiero lograr mis actividades? ¿En cuánto tiempo ya debí de haber llevado a cabo la mitad de mis tareas? ¿Por qué es importante limitar el tiempo? Porque si nosotros limitamos el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta si somos capaces y tenemos la habilidad de cumplir las tareas en el tiempo establecido. Y si nos estamos dando cuenta que hay una desviación y que quizás en un par de meses yo no he logrado nada, pues entonces vuelvo a hacer una modificación de mis planes y decir, no, en 2 meses no puedo lograrlo, pero de acuerdo a cómo lo voy haciendo, lo puedo lograr dentro de un año. Si yo no he resultado ser el empresario exitoso en 10 años, pues empiezo a analizar todas y cada una de las tareas que me han hecho que en el tiempo en el que yo esperaba no haya logrado nada. Vuelvo a hacer una reestructuración. Entonces vuelvo a decir, no lo pude lograr durante estos 5 años o durante estos 10 años, pero me voy a esperar otros 10 años o dentro de unos 20 años más ya puedo ser la persona que yo aspiraba y voy a hacer todas las actividades posibles para poder cumplir todos y cada uno de los objetivos que me planteé al inicio. Por eso es sumamente importante siempre limitar el tiempo. Es algo que no se te debe de olvidar. Es algo que simple y sencillamente debes de anotar incluso hasta con letras grandes y en negrita en cualquier papel o en cualquier estructura que tú, incluso hasta en tu mente, es algo que debe de quedarse bien en claro. ¿Cuánto tiempo? Porque mis metas entonces serán a corto plazo, mis metas serán a largo plazo o mis metas en cuánto tiempo planeo lograrlas. También en este sentido, pues bueno, debemos de tomar en cuenta que hay factores que nos ayudan a que los proyectos sean exitosos y que en este caso tú como practicante puedes colaborar con la organización precisamente para lograr que cualquier proyecto que tú elabores o cualquier proyecto en el que tú participes, pues bueno, sea lo mejor. El primero de ellos es entender el alcance. Ok, ¿qué criterios voy a tomar en cuenta para saber que el proyecto fue exitoso? ¿Qué voy a tomar en cuenta? La satisfacción de mis clientes, las ganancias que haya obtenido en un periodo determinado, el prestigio y el posicionamiento de una marca, el que hablen bien o mal de ella. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? ¿Qué es lo que yo voy a considerar exitoso? Porque quizás si yo al inicio de mi proyecto esperaba que mi empresa fuera exitosa por el número de ventas y resulta que la empresa no tiene ventas, pero es reconocida o tiene un mal prestigio, pues entonces no se está logrando el alcance del proyecto. Debo de tener una coherencia y debo de saber qué es lo que yo voy a lograr y entonces dirigirme a eso. También otro de los factores que nos ayudan a lograr el éxito de los proyectos es la organización. En este caso, utiliza los recursos de la manera adecuada. No te confíes que como hay una abundancia de recursos, pues puedes gastarlo en lo que quieran. Puedes hacer uso y mal uso de cualquiera de los recursos porque quizás la organización no los pueda reponer de la manera más sencilla o más rápida. Habrá algunos recursos que quizás a la organización le costó trabajo conseguir. Y si tú al elaborar un proyecto o al formar parte de un proyecto de mejora haces mal uso de eso, entonces estarás tirando a la borda el esfuerzo de toda organización. Siempre se debe de tomar en cuenta que todos y cada uno de los elementos o de los recursos que existen están precisamente para ayudarlos.
pero debemos de saber utilizarlos en la manera adecuada, maximizando todo, siendo eficaces y siendo eficientes. En este sentido, también otro de los factores que pueden garantizar el éxito es la documentación. En este caso me refiero a lo siguiente: ten una evidencia, guarda en este caso papelitos o utiliza un programa especial. En la actualidad, bueno, hay programas incluso gratis que los encuentras en línea que te pueden ayudar a ti precisamente a llevar un control o una gestión de proyecto. Y son proyectos en este sentido que son manejados por programas financieros, por programas fiscales, por programas relacionados con el aspecto humano o con cualquier otra situación. Guarda, ten una evidencia que te permita a ti saber qué es lo que llevas, hasta dónde vas a llegar y qué es lo que llevas elaborado. Sobre todo esta evidencia es para garantizar que si algo sale mal, tú recurres a esa evidencia para demostrar y poder resolver. Y si las cosas salen bien, para que en un futuro proyecto puedas tener las bases para empezar y no inicies desde cero. También otro de los factores es enfócate en la productividad. ¿A qué me refiero con esto? Si desde el momento en el que estás planeando, si desde el momento en el que estás haciendo un boceto o estás, digamos, apenas analizando algo, el proyecto que tú tienes planeado no genera un beneficio, entonces no importa lo que hagas, no importa el tiempo que tú utilices, no se logrará un beneficio de nada. No es hablar de una manera económica o no es hablar de una manera ambiciosa, pero uno de los puntos importantes es ese: encontrar los beneficios económicos y los beneficios organizacionales que permitan a la empresa crecer. Esa debe de ser tu prioridad. Si tu proyecto no se enfoca en los beneficios, entonces mejor no lo hagas. Mejor no te avientes un problema que no se va a poder resolver. Siempre debes de buscar más allá y debes de buscar la mejora, buscando siempre que todos y cada uno de los miembros de una organización salgan beneficiados y que la empresa en un dado caso también obtenga ese beneficio en manera de ventas, en forma de lealtad del consumidor o en forma quizás de un prestigio y de un posicionamiento de una marca o de un producto. Y también en este sentido, uno de los factores muy importantes y que hemos visto en temas anteriores es precisamente esto: mantén a tu equipo alineado. ¿A qué se refiere alineado? Precisamente al proceso de la comunicación. Todas y cada una de las cosas que ocurran, coméntalas, platícalas y hazlo de una manera periódica. No les digas hoy y les comentes de nuevo dentro de un año. Si tú les vas a hacer la comunicación y quieres que tu equipo se mantenga, debes de informarle todas las cosas buenas y malas. De preferencia que sea diario, porque no sabemos el día de mañana cuál sea la situación política, comercial, social o económica de lo que esté sucediendo o de lo que vaya a suceder en el mundo. Entonces, en este sentido es importante que a las personas se les comunique todo para que puedan tomar decisiones y para que puedan saber qué es lo que tienen que hacer y cómo. En este sentido, pues bueno, hay que retomar las actividades en la plataforma en la que se tiene que evaluar si el proyecto de mejora ha sido exitoso o no. Ya estamos dirigiéndonos a una etapa final en la cual este proceso o este proyecto de mejora se divide en dos partes. La primera de ellas es elaborar un seguimiento para saber si los recursos utilizados han sido los adecuados, si no ha existido una desviación. Y la otra parte es, una vez que yo ya identifiqué los problemas, una vez que yo ya identifiqué
los conflictos, o que identifique las cosas positivas y las fortalezas de la organización, es encontrar la manera de presentar esos datos, precisamente para que todas las personas puedan formar parte de ese plan de mejora. Lo que debes de entender en este sentido es la palabra desviación. Desviación, pues bueno, simple y sencillamente es un hábito que se considera como anormal, es decir, ir hacia otra parte de lo que se había establecido. Hay que tomar en cuenta que las desviaciones, pues bueno, manejan tres dimensiones o tres aspectos importantes. El grado de incumplimiento, la causa de la desviación y el impacto de la desviación. El grado de incumplimiento, es decir, cuánto me desvié de mi meta original, hasta dónde llegué que no era lo que yo quería, qué es lo que está pasando, que hizo o que hicieron que yo me fuera por un camino que yo no había planeado. En este caso también hay que analizar la causa de la desviación. Pueden ser causas internas, quizás que no estamos convencidos de un proyecto, quizás que no tenemos ni la menor idea o que no estamos quizás preparados aún para llevar un proyecto de tal magnitud, o puede ser una causa externa, quizás que la empresa tiene una mala cultura organizacional, quizás alguna situación económica que nos está impidiendo el obtener beneficios o nos está impidiendo el obtener ganancias. Hay situaciones que no dependen de nosotros, pero que en este sentido nos perjudican, como son las llamadas amenazas. Y también en este caso es importante analizar cuál será el impacto de esa desviación y si aún se puede hacer todo lo posible para corregirse. Si quizás hay tiempo de encontrar una alternativa o de ir pensando qué va a pasar cuando no se logre la meta. Ir pensando cuáles son las acciones correctivas que se van a aplicar en el momento que la desviación nos provoque un daño sumamente importante. Entonces, en este sentido, la desviación es eso, es entender por qué no estamos en el camino que estábamos planeando. ¿Qué fue lo que nos llevó a no realizar la actividad que nosotros queríamos o que habíamos establecido al inicio? Dentro de esta práctica profesional es importante, sobre todo, encontrar todas las razones y todos los motivos por los cuales no hemos logrado las cosas en determinado tiempo. Al momento de que hacemos un procedimiento de evaluación, de seguimiento o de formulación de los planes, es importante establecer un cronograma o es importante utilizar una herramienta que nos permita identificar cuántas tareas y cuáles son esas tareas que se van a realizar. Es sumamente importante describir, aunque sea de manera breve, cuál es el motivo por el cual una determinada actividad se está haciendo, qué es lo que está sucediendo. También en este sentido, si vamos a hacer una actividad, puede ser preventiva o correctiva, debemos de establecer durante cuánto tiempo lo vamos a hacer. Si un análisis lo vamos a llevar a cabo un par de días o lo vamos a llevar a cabo un par de semanas. Es importante establecer los tiempos y los movimientos, porque así las personas están preparadas y sabrán que durante un determinado periodo se deben de enfocar a una actividad. Y también en este caso se debe de establecer quién es la persona responsable de realizar esa actividad. Siempre debe de haber una persona que se encargue de llevarla a cabo. Y si no se encarga de llevarla a cabo, se encarga de estudiarla, se encarga de supervisarla, que otra persona haga esa actividad. Aquí no hay una limitante, aquí pueden ser cientos o miles de actividades. Eso ya también depende del tamaño de la organización, depende quizás de la preparación o de la manera en la que nosotros utilizamos la información.
Quizás cuando somos nuevos al momento de ser nuestra primera experiencia laboral y estar en las primeras prácticas, de pronto nos resulta confuso porque queremos poner puntos y comas por todas partes y copiar y pegar literal en cómo está la información. Pero no es necesario saturar o mostrar demasiada información. Lo que es importante es mostrar información genuina, información que esté verificada y que sea realmente información cierta. Es comunicarles a todas y a cada una de las personas cuál es la tarea que van a hacer y durante cuánto tiempo, para que obviamente esa persona responsable se enfoque en la tarea o se enfoque en la actividad designada. También debemos de comprender algo muy importante y que esto es algo que te corresponde a ti como estudiante y como practicante. En esta sesión hay un formato en tu plataforma en Brightspace que se llama así, formato de evaluación de resultados del proyecto de mejora institucional. Este formato te va a ayudar mucho a identificar todas las áreas de oportunidad y te va a ayudar a identificar en este sentido todo lo bueno y lo malo de un plan de acción o de un proyecto de acción. Deberás de mencionar quién es el encargado de la evaluación, porque ese encargado de la evaluación es quien va a presentar o quien va a elaborar un reporte para los altos directivos. Este responsable, esta persona responsable de la evaluación debe de tener los conocimientos y la habilidad suficiente para poder llevar a cabo esa evaluación. No puede ser cualquier persona, debe de ser una persona que sepa de lo que se está hablando y del tema que se va a evaluar. También es importante en este proyecto que menciones durante cuánto tiempo. Hay que limitar el tiempo y el espacio, porque si tú en este caso no mencionas el periodo de evaluación, significa que empiezas a evaluar a la empresa desde que se creó. Y hay algunas empresas que desde el siglo pasado están trabajando. Entonces es importante que tú decidas, bueno, quiero evaluar durante un determinado número de meses, quiero evaluar un par de años, quiero evaluar décadas para saber si la década pasada era la más adecuada y nos había traído ganancias y si en esta época no nos está generando ingresos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que cambió precisamente para no lograr una meta? También en este sentido, en este formato se pide la categoría evaluada, es decir, ¿qué estás evaluando? ¿Estás evaluando la productividad? ¿Estás evaluando y analizando la motivación del trabajador? ¿Estás evaluando el uso adecuado de los recursos? ¿O qué es lo que tú estás estudiando? Por eso es importante delimitar y es importante en ese sentido conocer, obviamente, todas y cada una de las tareas que se están haciendo. También es importante que en este formato tú establezcas un objetivo. Si se está haciendo una evaluación, es por algo. Entonces debes de anotar cuál es ese algo. Si se hace porque se quiere aumentar la eficiencia de la organización, si esa evaluación se hace para poder detectar las áreas de oportunidad o simple y sencillamente para que al dueño, a los inversionistas o a los encargados de una empresa les ayude a tomar la decisión más adecuada para poder sacar adelante un proyecto. No hay un límite de filas, puedes agregar las filas que tú quieras, de hecho esto varía. Hay organizaciones que al ser muy pequeñas pues no tienen tantos problemas como una organización grande. Hay instituciones que al tú delimitar quizás el área, los problemas pues bueno son mínimos. Entonces aquí no importa tanto cuántos problemas, no es el hecho de entre más problemas yo identifique es mejor, porque quizás en muchas ocasiones los problemas no son tantos problemas o problemas nada más es entregar una hoja, entregar una evidencia y ya se resolvió la bronca. En este sentido yo voy a colocar cuáles son las actividades que se está evaluando,
qué es lo que se está obteniendo y sobre todo, cuál es la aportación que yo voy a dar, qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy verificando, qué es lo que yo estoy logrando y de igual manera cuál es el alcance o hacia dónde yo me dirijo. Es importante que en este formato seas lo más transparente posible, que seas lo más leal y lo más veraz. Por eso en sesiones anteriores yo te he pedido que no omitas nada y que no les digas a las personas lo que quieren escuchar. Porque si tú haces esa acción de querer decirles lo que quieren escuchar, pues entonces el ambiente siempre va a ser perfecto. Las situaciones siempre van a ser las adecuadas, no va a haber ningún problema. Y desafortunadamente el hecho de omitir o de decir que no hay ningún problema es enfocarse en que se vaya al traste todo lo que se está haciendo o todos los proyectos que se está planeando. Por eso es importante que cualquier problema, por minúsculo que sea, se identifique y que se establezca una propuesta de solución para que a la empresa le sea más fácil el poder corregir esa área de oportunidad. También, pues bueno, en este sentido, llegamos a la conclusión de esta unidad que un informe siempre debe de incluir todos los resultados obtenidos y siempre deben de ser las mejoras lo más positivas posibles. Si resulta que estas actividades tienen el efecto contrario, entonces deberán de ser replanteadas. Deberá de hacerse una reestructuración para que la empresa pueda crecer. Todos estos trabajos o todos estos análisis dentro de tu práctica profesional pues ayudan a comprender y a mejorar todo lo que está mal y a trabajar en todos los aspectos positivos. Es importante en este sentido comprender que siempre se debe de informar a la persona responsable, a una organización y a un grupo de personas los resultados que se están obteniendo. Una vez que ya se haya revisado, una vez que ya se haya aceptado, entonces ya procederemos de cierta manera a presentar este informe. Pero la presentación de este informe ya es el paso final. En la presentación del informe, nosotros ya identificamos los problemas, ya identificamos las causas de esos problemas y estamos aportando una solución. En este caso, la presentación del informe, que ya estamos cerca de llegar a esa parte, simple y sencillamente nos va a ayudar a entender y a presentar de una manera más atractiva todas y cada una de las alternativas para poder resolver los problemas que se presenten. Bueno, me dio gusto haber estado contigo en esta sesión. Espero que haya quedado todo muy claro. Nos vemos en sesiones posteriores. Me dio gusto verte. Bye.